Sí, claro. Bueno, Hola, buenas tardes. buenas tardes Raquel, Muchas gracias. embajadora. Mi nombre es Juan Reyes, de la Dirección Comercial de Mintur. Bueno, la primera pregunta que nos habían propuesto era cuál fue el impacto en Cuba en el año 2020 provocado por la pandemia y de la recesión significativa en el sector del turismo. Debemos decir que previo a la declaración oficial del estado de crisis mundial sanitaria, ya se manifestaban decrecimientos a la llegada de visitantes internacionales a Cuba, debido al impacto de la enfermedad en los países emisores y a las medidas adoptadas por sus gobiernos, principalmente lo relacionado con las restricciones de viaje, etc. Esta situación se sumó a las afectaciones provocadas al turismo cubano con motivo del recrudecimiento de la política hostil del gobierno de los Estados Unidos durante la administración Trump, entre las que se destaca la limitación de los vuelos regulares y charters y la prohibición de los viajes en cruceros desde los Estados Unidos, lo cual afectó cerca de 800.000 reservas, según datos ofrecidos por la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, CLIA, por sus siglas en inglés. Podemos decir que en el 2020 Cuba recibió alrededor de 1.085.000 visitantes internacionales. Esto equivale a solo el 25,4% del total de arribos registrados en el 2019 y el 83,5% del plan modificado de 1,3 millones de visitantes para ese año. Esta reducción drástica del turismo no solo afectó a Cuba, sino a todos los países a nivel mundial. Según la OMT, en el año 2020 el turismo internacional decreció más de un 70%, por lo cual Cuba se encuentra a tono con estos volúmenes de decrecimiento. El temor de viajar producto de la pandemia afectó a los principales emisores de turistas, agravado aún más por las grandes crisis económicas generadas producto a la COVID-19, en las cuales el desempleo a nivel mundial aumentaron y todo ello conllevó un decrecimiento paulatino del turismo internacional. No solo en Cuba, repetimos, sino en el resto del mundo. Hasta ahí, bueno, esa era la primera pregunta. Yo voy a hacer la segunda, lo voy a hacer la segunda. Antes de continuarmos, quería agradecer la presencia de todos vosotros ahí en Cuba, la presencia de la embajadora de Cuba a Portugal, Mercedes Martínez, y continuar las preguntas de que habíamos hablado. Entonces, ese impacto que he hablado afecta inevitablemente los trabajadores de turismo y de todas las profesiones asociadas al turismo, como el comercio o la restauración. ¿Cuántas personas, trabajadores de hotelería y otros, han sido afectadas por las quiebras de turismo y de qué zonas del país? Exactamente, tal y como usted refiere, los trabajadores del turismo y todos los profesionales de los diversos sectores asociados a esto se han visto afectados de una forma u otra por la caída del turismo internacional. La situación generada por la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en este sentido. A consecuencia de ello, más del 70% del personal en el sector del turismo ha sido afectado. En nuestras instalaciones hoteleras, actualmente, en dependencia de los volúmenes de ocupación que han tenido, así ha sido el personal de servicio puesto a disposición. En la medida que la turoperación o los volúmenes de visitantes se incrementen, se irán incorporando nuevos hoteles y en correspondencia los trabajadores. En cuanto a los hoteles abiertos, igualmente, de acuerdo al volumen de ocupación, se irá incorporando todo su personal de servicio. No obstante, debemos recalcar que el volumen de personal que está a disposición actualmente es el necesario para garantizar el éxito y bienestar del cliente. El gobierno
ha tomado medidas específicas para apoyar a estos trabajadores del sector de turismo? Si sí, ¿cuáles? El gobierno cubano ha tomado medidas para apoyar no solo a los trabajadores del turismo, sino a todos en sentido general. Todos aquellos que, dado el impacto de la pandemia, se han visto afectados, el gobierno los ha protegido a través de la seguridad social, asignándoles un % de su salario, aún desde sus hogares. También se ha implementado el teletrabajo para aquellas personas, para aquel personal de oficina o que cumpla con los requisitos, pueda laborar desde sus hogares y su salario no se les afecte. Aquellos trabajadores que producto a la COVID han quedado con unos volúmenes de ingresos por debajo de lo habitual, se les ha dado ofertas de trabajo en otras áreas priorizadas, tales como la salud, mediante el trabajo en los diferentes centros de aislamiento, en los cuales podemos decir que los trabajadores del turismo han sido líderes, dada su incorporación a tareas de apoyo vinculadas al manejo y control de la COVID-19, donde perciben también su salario de forma íntegra. Sabiendo nosotros que el turismo es una muy importante fuente de receta, no sé cómo se dice, receta para el país, ¿en qué medida esta quiebra en el sector ha afectado la economía cubana? Sí, como usted plantea, el sector del turismo no es uno de los priorizados, sino que es uno de los que más contribuye al desarrollo económico del país y se encuentra dentro de los principales renglones estratégicos que impulsan nuestra economía. No solo la exportación de servicios ha sido afectada producto a los disímiles factores que hemos abordado, sino que aquellos sectores que forman parte de aquel engranaje o encadenamiento productivo vinculado al turismo, dígase agricultura, transporte, cultura, los servicios aeroportuarios, terminales de cruceros, etcétera, también han sido afectados. Estos últimos han sido afectados además dada la aplicación de las medidas coercitivas y unilaterales que forman parte del bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba durante hace más de 6 décadas también. Actualmente ya se puede de nuevo viajar para Cuba después de una suspensión de los vuelos internacionales. Fueron recientemente anunciadas medidas de seguridad sanitaria para quien llega al país, como la implementación del aislamiento institucional para los viajantes internacionales. En la práctica, ¿cómo funciona esta medida sanitaria? Sí, muy buenas tardes. Soy Grisel, la directora de calidad en Mintur. Primero debo decirle que para todos los viajeros, para los turistas que vienen a nuestro país, todos deben venir con una prueba de PCR en tiempo real, realizada con 72 horas antes de llegar al país. Además, cuando lleguen al puerto, aeropuerto, marina, se les realizará otra prueba de PCR. Esta prueba está incluida en la tarifa sanitaria que se cobra en el boleto aéreo, es decir, que no se va a cobrar nada. Y entonces, también es importante recalcar que es necesario para entrar a nuestro país tener un seguro médico que cubra la COVID. Si no lo trae, lo puede adquirir en las propias instalaciones de aeropuertos al llegar a nuestro país. Ahora bien, si el turista viene organizado por agencias de viajes, es decir, con un paquete turístico, el tratamiento es diferenciado en nuestro país. Ese grupo de turistas que viene contratado por una agencia de viajes, se le hace esa prueba de PCR que decíamos, y va para su hotel, para el lugar donde él tiene destinado. Y allí tiene que permanecer en ese hotel con determinadas medidas como son reforzar el distanciamiento, usar siempre la mascarilla en los lugares públicos, afianzar un poco más las medidas de desinfección de sus manos y mantener esta separación hasta que esté el resultado de esa prueba de PCR, que debe estar en 24 horas. A partir de ahí, si ese turista dio negativo, sigue su programa normal.
Si resulta positivo, entonces lleva otro tratamiento en dependencia a su evaluación médica que la autoridad sanitaria le dirá. Ahora bien, los turistas... Entonces, perdona por interrumpir. Entonces, solamente para comprender, para que fique claro. Las personas los viajeros que quieren ir a Cuba tienen que llevar con ellos un test PCR negativo hecho 72 horas antes de embarcar, pero cuando llegan al país van a hacer un otro test y van a esperar 24 horas por el resultado. ¿Es así? Así mismo. ¿Ha comprendido bien? Perfectamente, gracias. Sí. Correcto. Ahora, si el turista no viene con un paquete turístico por una agencia de viajes organizada, si es individual, entonces el tratamiento no es ese. Entonces ahí el tratamiento es lo que está publicado a partir del 6 de febrero por nuestro país, que tendría que ir para un aislamiento institucional por 5 días. Es decir, serían 6 días realmente, porque al 5º día se les vuelve a hacer una PCR en tiempo real. Y al tener el resultado que debe ser el 6º día, entonces es que en dependencia de su resultado, si es negativo, se incorpora a lo que iba a ser, y si es positivo, bueno, en dependencia de su estado de salud, la autoridad sanitaria definirá para dónde irá. Aquí es importante recalcar que ese aislamiento institucional de aquellos turistas que vienen individual, que no vienen por un viaje organizado por agencias de viajes, será en instalaciones turísticas que tienen diferentes opciones, diferentes precios en dependencia de sus necesidades, pero ahí van a estar aislados en la habitación. No pueden hacer uso de nada, desde ningún lugar de la instalación hotelera que no sea su habitación. En esa habitación, ese turista tendrá servicio de habitación durante las 24 horas y sus alimentos serán llevados hasta la puerta de su habitación. Ahí tendrán comunicación telefónica, pero no podrá hacer durante esa estancia en ese hotel uso de ningún otro local que no sea su propia habitación. Es aislado en la habitación. Eso es lo Entonces son proyectos de abordajes diferentes para quien viaja con una agencia de viajes integrada en un programa y quien va solo. Es diferente, las personas tienen que saber lo que van a escoger cuando quieren ir a Cuba. Sí. Por supuesto. Ahora, No, le decía, la agencia de viajes tiene un programa que por lo general es en instalaciones turísticas que hay un control. El que viene solo va por lo general a insertarse a la comunidad, al pueblo, y entonces tenemos que cuidar tanto nosotros como ustedes. Claro que sí, claro que sí. Además de las medidas relacionadas con la salud de los turistas que llegan al país, hay también las medidas de seguridad sanitaria para quien va a usufruir de los hoteles, de la restauración y del comercio, todos sectores asociados al turismo. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron en estas estructuras para garantizar la seguridad sanitaria de los turistas en restaurantes y otros locales asociados? El destino Cuba siempre ha tenido entre sus atributos garantizar la seguridad tanto de los viajeros como de los residentes en nuestro país. A partir de la COVID, todas las instalaciones vinculadas, no solamente instalaciones hoteleras, sino también instalaciones que incluyen los aeropuertos, las terminales de crucero, las marinas, etcétera, todas han implementado protocolos higiénicos sanitarios para garantizar precisamente esta salud y seguridad. Estos protocolos han sido en todos los casos certificados por nosotros como autoridad turística y también por la autoridad sanitaria cubana. Es decir, ha sido muy riguroso en este sentido. Ahora bien, entre las medidas generales para todas estas instalaciones está lo que yo he hablado ahorita. Todas las medidas que garanticen mantener el distanciamiento físico entre las personas. Digamos, en un restaurante, la separación de las mesas, siempre buscan medidas que garanticen eso. También el uso de la mascarilla. En Cuba es obligatorio usar mascarilla en los lugares donde haya varias personas. Nos ves aquí que todos estamos, porque hay varias personas en un lugar cerrado. Eso es un requisito para Cuba. También la desinfección constante de manos y superficies, de los botones de los elevadores, los pasamanos, etcétera. Así como otro atributo importante de nosotros, el control diario de la salud de nuestros trabajadores y los huéspedes. Todos los clientes tendrán diariamente
un seguimiento, porque en cada instalación turística tenemos un equipo médico conformado por un médico, una enfermera y un técnico en higiene y epidemiología, encargado del pesquisaje diario de todos nuestros trabajadores y visitantes. Entonces, esas son de las medidas más importantes que nosotros tenemos. También queríamos destacarle, Raquel, que nosotros, asociados a las medidas que tomó nuestro ministerio para reaperturar el turismo el año pasado, en ese protocolo de higiene y salud, concebimos un programa para la certificación que le llamamos Turismo Más Higiénico y Seguro. Este es un programa que ha sido diseñado bajo las bases de la Organización Mundial del Turismo y la Organización Mundial de la Salud, las opiniones y los criterios de nuestros tour operadores y las cadenas radicadas en nuestro país, y está enfocado justamente a eso. Ha sido diseñado por nosotros en coordinación con la Autoridad Sanitaria Cubana, basada en los análisis de riesgo y las tendencias actuales en este sentido, y es implementado territorialmente bajo la conducción de la delegación del MINTUR en ese territorio en cuestión. El objetivo fundamental es generar confianza y cumplir con estos nuevos requerimientos, y hasta la fecha tenemos más de 2.000 certificaciones otorgadas. Una parte importante de ellas, más de un 40%, está dada en las instalaciones extrahoteleras de nuestro país, digamos, restaurantes, cafeterías, también tenemos tiendas turísticas, transportes turísticos, tenemos también actividades de la náutica, etcétera. Pero también tenemos un porcentaje elevado en instalaciones de alojamiento, y en ellas tenemos más de un 50% de casas de renta, porque no es solamente está enfocada al hotel, sino también a las casas de renta. Hay territorios que han podido avanzar más, porque eso va a depender de la situación higiénico-epidemiológica, de cómo está el territorio, para poder avanzar más en este sentido. Pero no nos quedamos ahí, también tenemos certificadas agencias de viaje, centros de información, unidades de apoyo, lavandería, centros de elaboración, talleres de capacitación, oficinas, etc. Es decir, que hemos ido, está pensado en cubrir todo el escenario que tenga que ver con el turismo. Esta certificación tiene validez por 1 año y se hacen visitas de seguimiento a los 6 meses, pero mensualmente la autoridad sanitaria revisa algunos de esos puntos críticos, porque se basa en una lista de chequeo que tiene una serie de preguntas que tienes que tener una puntuación, pero si tiene algún punto crítico se considera invalidante y se retira esa certificación. Por último, les quisiera comentar que aunque surgió por la pandemia de la COVID, está pensado integralmente para cualquier otro tipo de enfermedad. Por tanto, consideramos que es una certificación que ha llegado para quedarse en nuestro sector. Muchas gracias. Me parece una lista muy interesante de medidas que han tomado para incentivar la confianza de los viajeros y de los turistas para poder ir a Cuba. Y una de ellas es esa de que se ha percibido bien de tener un médico, una enfermera en cada instalación hotelera para testar los funcionarios. Es muy interesante. Me parece que ciertamente dará confianza a los turistas que van a esas instalaciones hoteleras. Ahora, una vez que están tomando esas medidas para reactivar el turismo, ¿cuál es la expectativa de recuperación para este año, 2021? O sea, esperamos que la recuperación sería gradual a tono con lo que estima la Organización Mundial del Turismo. Esta sería a partir del segundo semestre, finales del segundo semestre, y todo estará en dependencia no solo con las condiciones de nuestro país, sino también de los países emisores y de la flexibilización por parte de los gobiernos de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19, sobre todo aquellas relacionadas con las restricciones de viaje. Debemos decir que la mayoría de los expertos no prevé un retorno a los niveles prepandémicos antes de 2023. Esto ha sido expresado por la Organización Mundial del Turismo, y que los escenarios más ampliados en el periodo 2021 y 2024 de la OMT indican que el turismo internacional podría tardar alrededor de 2 años y medio a 4 años en volver a los niveles de 2019, por lo cual estimamos que de forma similar en Cuba
la recuperación sería paulatina. No puede ser todo de una vez, que la crisis es muy grande, muy larga en todos los países. Ahora, finalmente, para terminar, yo he estado en Cuba hace muchos años, por tanto conozco el país y me gusta mucho, pero para las personas que no han ido ahí a Cuba, quería preguntar para quien no ha viajado a Cuba, ¿por qué razón una persona debería conocer vuestro país? Bueno, primero que todo, por el nivel de seguridad que hemos demostrado en el enfrentamiento a esta pandemia, la efectividad de nuestros protocolos sanitarios, el manejo y tratamiento que hemos dado a los casos positivos de COVID-19, el prestigio de nuestro personal médico, dada la experiencia adquirida en las más de 53 brigadas de colaboración médica que han prestado sus servicios en zonas de riesgo a lo largo en el mundo, como son el ejemplo de Italia en la región de Lombardía, Venezuela, Nicaragua, Qatar, México, entre otros. Somos también el único país de Latinoamérica que dispone de 4 candidatos vacunales que se insertan dentro de los más de 70 candidatos vacunales certificados a nivel mundial contra la COVID-19. Y además de esto, hemos sido capaces de crear medicamentos e insumos sanitarios que de cierta forma mitigan los efectos del SARS-CoV-2. También podemos decir que los niveles de incidencia de nuestro país, que durante todo este periodo de coronavirus, han sido inferiores al resto de los países del área. A todo ello, también agregarle que Cuba, las bondades de nuestro destino, disponemos de un producto turístico altamente competitivo en la región, con más de 400 instalaciones de alojamiento, una infraestructura hotelera con más de 73.000 habitaciones en el sector estatal y 19.000 habitaciones en el sector privado, o sea, variedad en este sentido. Desde el punto de vista de conexión aérea, que muchos visitantes también les preocupa en este sentido, disponemos de alrededor de 47 aerolíneas internacionales que vuelan a nuestro país y nos conectan con 53 ciudades del mundo. Tenemos además 10 aeropuertos internacionales certificados. La Habana es el principal aeropuerto internacional. Tenemos un pueblo también muy culto y hospitalario. Somos uno de los países más seguros del mundo y según encuestas que hemos realizado en los últimos años, alrededor de 600.000 visitantes escogen a Cuba por su seguridad. Esto es un dato que dice mucho de la seguridad de nuestro destino. Contamos además con un amplio legado histórico y cultural. Siempre hemos dicho que Cuba es una mezcla de las culturas ibéricas, africanas, asiáticas, y además de esto, además contamos con 9 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, Patrimonios Culturales de la Humanidad declarados por la UNESCO, más de 270 monumentos internacionales, nacionales, que digan, disculpe, 14 parques nacionales, dentro de los cuales muy reconocidos a nivel mundial como Viñales, Guanacavive, la Ciénaga de Zapata, el cual es el principal humedal del Caribe. Nuestras barreras coralinas, que son fabulosas, son las terceras a nivel mundial y esto ofrece una oportunidad única para aquellos amantes del buceo o de las actividades náuticas, donde pueden apreciar una gran variedad de especies. Existen en Cuba alrededor de 700 puntos de inmersión ubicados en zonas protegidas, con hoteles confortables en sus proximidades. Dentro de las principales tenemos María la Gorda, Cayo Largo del Sur, Playa Santa Lucía y Jardines de la Reina. O sea que para aquellos que amantes del turismo ecológico, es uno de los destinos por excelencia.
Varadero además ha sido seleccionada por muchos años, durante los últimos años, como una de las mejores playas del mundo, y se agregan otras como Playa Paradiso en Cayo Largo del Sur y las playas de Cayo Santa María en las provincias centrales. O sea, sin dudas, podríamos estar hablando de las bondades y de nuestro destino largas y largas horas, y sin dudas le invitamos a todos los clientes, los turistas, a que nos visiten para comprobarlo, para comprobar todo esto y bueno, que sean parte de nuestra experiencia, que formen parte de esta experiencia de Cuba. Y nada, seguimos trabajando de conjunto en un turismo más ecológico, sostenible, en un turismo más inclusivo, o sea, que llegue al cliente de una forma más amplia y que pueda satisfacer además todas las necesidades del cliente, y que el cliente se vaya satisfecho a diario de nuestro destino. Muchas gracias. Me parece que ha sido una muy buena síntesis de lo que se puede encontrar en Cuba, que es una mixtura de naturaleza con cultura y con historia. Turismo sostenible me parece una invitación muy apropiada. Muchas gracias por esta conversación. En nombre de Casa de América Latina, pues agradezco a todos y a embajadores de Cuba, Portugal también. Muchas gracias. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias.